Gonzalo Sánchez, periodista de Clarín, llegó a la ciudad de Kharkiv, que es el frente de guerra con bombardeos desde el primer día. Está en el este de Ucrania. Gonzalo, muy buen día. Hola Eduardo, querido, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, maestro? Te felicito por la nota de Clarín del día de hoy, Impresionante, la guerra del agua. Gracias. Salió esa, ¿no? Yo a veces pierdo el sentido de lo que se va publicando porque como trabajamos bastante en velocidad, claro, no me doy cuenta qué es lo que se publica en la web y bueno, va siempre haciendo su camino cada artículo. Entonces, bueno, gracias Eduardo. Eso es porque estuvimos ayer en Mykolaiv, en el sur, al lado de Odessa, donde ahí no hay agua directamente y la gente se mueve con bidones porque los rusos bombardearon los acueductos y usan la deshidratación como un arma más de guerra para forzar. Sí, acá vale todo, pero también tengo que decir que la resistencia ucraniana es tremenda, es bestial y lo que están resistiendo en el frente del este no tiene, la verdad es algo que a los rusos los ha dejado pasmados, que el ejército está como medio en repliegue, en retroceso, van, vuelven, no saben bien qué hacer y solo les queda tirar misiles. Entonces el riesgo que tenemos nosotros cuando nos movemos por ciudades como esta, por Kharkiv ahora, es que, bueno, las alarmas antiaéreas suenan todo el tiempo y cada 2 por 3 tenemos que tirarnos al piso porque puede caer un bombazo en algún lugar. Entonces andamos con nuestros chalecos antibala moviéndonos siempre con mucha precaución y chequeando recorridos seguros. Y ahora más porque llegamos al frente de guerra, llegamos a la zona crítica, digamos. Acá los rusos están a 20 kilómetros y esta es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y está también, esta sí está paralizada. Yo vengo de Odessa donde vi más movimiento y a pesar de ver más movimiento también cayeron misiles mientras estuvimos ahí. Y ahora llegué a un lugar que está como estaba Kiev hace un mes, está completamente silencioso. Uno camina por las calles y escucha el eco de la conversación y por supuesto hay chequeos de documentación en cada sitio. A mí me ven con el teléfono hablando y rápidamente 2 o 3 soldados me marcan para ver qué estoy haciendo. Obviamente ya me acostumbré y después me piden identificación y explico que soy periodista y naturalmente sucede. Ahora te digo algo, el gran tema acá es que va a ser Putin el 9 de mayo. ¿Por qué? Porque el 9 de mayo es el día en que la Unión Soviética históricamente celebraba su victoria contra los nazis. Entonces se dice que para el 9 de mayo Putin o bien quiere anunciar una ofensiva total contra la zona de Donbass y del este, reconquistar incluso una ciudad que es la ciudad del presidente Zelensky, o anunciar un cese de las hostilidades. Está como discutido, no se sabe bien. Lo que te digo es que el ejército ruso está verdaderamente diezmado, porque han mandado a la guerra a los pobres, a los no capacitados, a la gente de los pueblos originarios del Cáucaso, contra un ejército ucraniano. Les han prometido, les prometían plata por venir a pelear a Ucrania y después no les han pagado. A los muertos no los han enviado de regreso, hay un escándalo con todo eso, y se han enfrentado acá en Ucrania con un ejército no rentado, un ejército de voluntarios, de trabajadores, de diplomados, de profesionales, de comerciantes, de gente que se ofreció para defender su país. Y que además, según todos los análisis, hay como un nivel mayor de capacitación e inteligencia. Entonces, un ejército invasor sin capacitación contra un ejército patriótico que se defiende y que se defiende por su voluntad, no hay nada que hacer. Entonces, por esa razón, esto ya lleva 70 días y Putin no le encuentra la vuelta. No le encuentra la vuelta por ningún lado. Entonces lo que hacen es tiran misiles, que es todo lo que tienen. Tiran misiles y ven. Y tiran, se repliegan, se mueven. Apuestan a una región, les va mal, apuestan a otra. Y entonces la guerra empieza como a ser una situación crónica, ¿viste? Que se sostiene en el tiempo. Entonces el 9 de mayo es clave, ¿no? Porque el 9 de mayo todos están... Zelensky dice... Bueno, el 9 de mayo estos tipos se nos vienen con todo encima, necesitamos armas, porque van a lanzar la ofensiva total. Y otros dicen, quizá anuncien que se quedan en el Donbass, que conquistaron el este y no se muevan más. Así que estamos con esa expectativa y con esa expectativa yo me muevo por diferentes ciudades
y ahora empecé a bajar sí por la línea del cordón oriental. Ahora sí estoy en el este concretamente, y estoy viendo cómo llegar a Donbass y acercarme a Donetsk, a los territorios más en disputa, y siempre haciendo, desviaciones de camino, porque obviamente que no son directos ni lineales, pues por ahí te encontrás con territorios tomados, entonces tenés que moverte a un lugar más al oeste, y vas variando los puntos de escala, ¿no? Nada, para mí es apasionante, porque voy haciendo como una especie de diario de guerra, ¿no? De diario de guerra de día a día, y atravesando las historias de vida de la gente que está viviendo en la guerra. Pues así como hay gente que pelea, hay gente que está viviendo su vida, o sea, hay gente que sale a pasear sus mascotas. Ahora estoy viendo un muchacho que va con un perrito bulldog caminando por delante de mí. Entonces hay gente que está viviendo, y que cuando suenan las alarmas antiaéreas se pone contra una pared, se queda contra un árbol, hacen lo que tienen que hacer o corren al refugio antiaéreo. Y la vida continúa, y la alerta pasa y la vida continúa. Sí. Lo mismo que contabas, Gonzalo, de este joven, no sé si se llama Igor o Lagor. Yegor. Que fue a buscar los 4 bidones de agua que apenas podía llevar hasta su casa, ¿no? Y te metiste en esa casa. Es una historia impresionante la que contás. Sí, porque Yegor tiene 21 años, nos recibía él en Mykolaiv, y nos pidió si por favor le podíamos llevar 4 bidones de agua mineral o lo que fuera. Obviamente los llevamos, los compramos en Odessa en el supermercado. Cuando llegamos, Yegor estaba muy entusiasmado con nuestra visita, y le dije, podemos subir a tu casa para que nos muestres cómo es no tener agua, qué es lo que pasa, ¿no? Vos abrís las canillas y no sale una gota de agua. Y dice, sí, él estaba muy contento. Cuando entramos a la casa, un departamento soviético que se empezó a construir en los 70 y se lo entregaron a la familia en 2003, o sea, un departamento, yo pongo que nació viejo. Claro. Y estaban los abuelos y estaban los padres, y los padres no quisieron hablar con nosotros, estaban como un poco enojados con que estuviéramos ahí, y cerraron la puerta, y Igor nos llevó al baño, nos mostró que en el baño de inodoro no corría agua, nos llevó a la cocina y lo mismo, y después nos explicó que sus abuelos eran prorrusos. Ellos estaban de alguna manera en parte de acuerdo con que Rusia tuviera intenciones en su región, pero cuando empezaron a caer las bombas y empezó a morir gente y se empezaron a quedar sin agua por culpa de que Rusia bombardeó los acueductos, empezaron a ver sus convicciones flaquear. Entonces entraron a una especie de replantearse qué es aquello que piensan. Entonces Yegor me decía, mira, yo sé que no tienen razón, pero bueno, tenemos que seguir viviendo, entonces decidimos no hablar más de esto, pero ellos están cambiando. Y pasa un montón en toda Ucrania, en toda la Ucrania más rusoparlante, la del este, que muchos ucranianos rusoparlantes están revisando sus ideas, porque aparte finalmente los bombardeos rusos mataron a más rusoparlantes en Ucrania que ucranianos. O sea, los rusos mataban a los rusos acá. Es una gran demencia, es una gran locura lo que hizo ese tipo de bardo acá. Es una cosa impensada. Y lo que queda al desnudo, la semana pasada estuve en Bucha y en Irpin, en esos lugares de las fosas comunes. Ahí estuve detrás de la iglesia donde aparecieron 160 cadáveres en una fosa. Lo que queda claro cuando terminás de ver la película completa, cuando llegás a los lugares a donde los rusos estuvieron, es que los rusos no tenían el más mínimo plan de nada, que pretendían conquistar Kiev. Que Kiev es una ciudad descomunal, que para conquistar Kiev tenés que mover un ejército imperial bestial y capacitado. Y se quedaron atrapados ellos mismos en su propio plan, o sea, porque en Bucha y en Irpin mataban a la gente porque ellos estaban atrapados. Los rusos llegan a las casas y saquean las casas porque ellos no tienen ropa para pelear eficiente, tienen elementos obsoletos. Entonces los soldados rusos llegan con hambre a las casas de las aldeas que conquistan cuando conquistan una aldea. Eso es algo que uno no alcanza a ver hasta que llegas a los sitios y te encontrás con las historias de primera mano, que los rusos se metían en una casa y se quedaban ahí, en vez de pelear, se quedaban ahí, se tomaban todo lo que había, se agarraban los tapados de piel de las mujeres, de la gente, y se abrigaban, porque los mismos tipos que Putin mandó a pelear, los mandó también al muere.
Es casi, te diría, bueno, nada, una historia bastante conocida, como nosotros con Malvinas, ¿no es cierto? Tal cual. Así que es una locura. Querido Gonzalo, te mando un abrazo muy, muy grande. Cuídate, por favor. Nada, te mando un abrazo y bueno, ya nos veremos pronto. Seguramente. Gonzalo Sánchez, periodista